Muy buenas tardes, compañeros asociados del Instituto de Política y Gobernanza. Buenas tardes también, amigos que participan de esta conferencia. Me han pedido, y lo hago con gratísimo gusto, que introduzca para esta charla, para esta conferencia, a Marta Gutiérrez, amiga, compañera del Instituto y una gran consultora política entendida de estos temas. Marta es una profesional de la administración, tiene el máster en democracia y parlamento, sí, que es la base de su experiencia académica y de su formación profesional. Podríamos distinguir tres etapas a lo largo de su carrera. Una que tiene que ver con actividades en el gobierno, tanto en el gobierno local, en el estado de Hidalgo, como en el gobierno federal. En ambas instancias, local y federal, involucrada en los temas de comunicación. En el estado de Hidalgo, primero en el sistema estatal de la infancia, en la coordinación de comunicación del estado y dirigiendo el sistema estatal de radio y televisión. Y a nivel federal, en la importantísima, políticamente importante, Dirección General de Comunicación de la Secretaría de Gobernación y posteriormente en la Dirección General de Medios Impresos también de la Secretaría de Gobernación. Ambas experiencias le dieron los elementos para participar como diputada federal. También fue diputada federal, una presencia en el Poder Legislativo con una actividad preponderante también en muchos de los temas que tuvieran que ver con el marco legislativo de carácter federal. Ella acumuló años de experiencia, resolución de temas, creación, desarrollo de iniciativas. Y ahora, en esa tercera fase, yo le diría que está trabajando en proyectos propios que tienen que ver con la consultoría política y particularmente en esa parte de la consultoría política que es de la que nos va a hablar y es el manejo de la nueva comunicación. Ella, por su empatía, su capacidad de establecer vínculos, también es publirelacionista y tiene una columna importante, una referencia ya en relación a las circunstancias políticas de cultura sobre las cuales escribe y nos ilustra cada semana en los medios de comunicación. Ahora, con ese bagaje de conocimientos, Marta está participando en el Instituto de Política y Gobernanza, entre otros temas, en el de la comunicación. Porque, como ella se los describirá en su conferencia, la comunicación es un campo nuevo, inédito. Alguien me dirá, ¿pero cómo, Roberto? ¿Inédito? Sí, porque hoy la comunicación tiene un conjunto de nuevos referentes de los que ella nos hablará, que hacen de la comunicación un campo nuevo para la política. Y bueno, pues desde el Instituto de Política y Gobernanza, entonces Marta nos va a ilustrar en esta charla en las perspectivas que ella está visualizando ahora y para adelante en este nuevo o en estos nuevos medios de comunicación digital. Marta, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por tan generosa presentación. Me es muy grato estar aquí con todos ustedes participando, además, en una serie de conferencias que ha convocado el Instituto de Política y Gobernanza, muy interesantes todas, y en lo que tiene que ver con el tema electoral. Yo les voy a hablar de la complejidad de la comunicación en el mundo de hoy, particularmente en las campañas políticas. Si logro el objetivo de esta charla, estoy segura que los voy a llevar a que como políticos y candidatos que aspiran a ser, a prepararse en el necesario y apasionante mundo de la comunicación. Si ustedes comprenden bien el modelo de comunicación simultánea
integral, instantánea, interactiva del mundo de hoy, va a ser más fácil que logren ser políticos más completos, porque van a comprender cada vez más la dinámica a través de la cual la sociedad actual asimila la información, la procesa y también reacciona. Todos, absolutamente todos, nos movemos en comunicación y a través de la comunicación. El mundo se mueve a través de la comunicación. Un político en realidad es un comunicador. Todo el tiempo está tratando de comunicar algo y no necesariamente lo que comunica conecta con los ciudadanos. La mayoría de las veces, y lo vemos muy frecuentemente, son tonterías, no son mensajes que conecten con la sociedad o que integren a la sociedad. Por eso se ha vuelto tan complicado esta separación, o sea, que hay entre la política y los ciudadanos. Y aunque por su condición de líderes sociales, en la mayoría de las ocasiones deberían ser mensajes que sí hagan sentido a los ciudadanos, no se entiende el fenómeno que estamos viviendo ahora porque es muy difícil que lo puedan lograr si es que no comprenden las circunstancias y los fenómenos que estamos viviendo actualmente. Yo espero que al final de esta charla, pues todos me pregunten dónde me inscribo para poder entender mejor todo esto de aprender a utilizar eficazmente las distintas herramientas de la comunicación. Este es un reto no solamente para ustedes, lo es para mí también. Porque si ustedes logran entender el entorno, dominar su comunicación y conectar las ideas que tienen interés de que los ciudadanos se interesen en ustedes, entonces van a poderse dirigir a sus diferentes segmentos a través de las distintas herramientas que tenemos de comunicación y que hoy tenemos al alcance. Y pues de mi parte, habré cumplido el cometido de sembrar en ustedes la inquietud de prepararse y ser más competitivos para representar verdadera y eficazmente a la sociedad mexicana del siglo XXI. Yo agradezco mucho al Instituto de Política y Gobernanza, de la cual me honro en formar parte, que me permitan dirigirme a todos ustedes para que juntos reflexionemos sobre la comunicación política, pero no solo en las campañas electorales, sino en el día a día de quienes nos dedicamos a la política. Agradezco al Consejo Directivo del IPG, que encabeza por un personaje a quien yo admiro mucho, lo respeto, le reconozco, es Arturo Núñez Jiménez, quien además es una enciclopedia andando, pero no solamente es un gran conversador y un hombre con un gran sentido del humor. Es muy grato siempre conversar y me siento privilegiada de ser su amiga. Y también a cada uno de los 53 asociados que integramos el Instituto de Política y Gobernanza. Pues ahora sí comencemos. Si partimos de que la comunicación es hacer que una persona transmita un sentimiento, un estado de ánimo, emociones o ciertas características que detonen en otra persona algún interés y que informar es hacer que alguien se entere de alguna cosa que desconoce, entonces podemos preguntarnos si actualmente la política y los políticos no solo son transmisores de información y conceptos de interés público, o bien realmente juegan un papel más influyente en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y de representatividad con los ciudadanos, ya que una buena comunicación no es solo para la construcción y el mejoramiento de su imagen o para mantener una buena imagen, sino que una buena comunicación política favorece también el entendimiento de los ciudadanos. Favorece una mejor relación con la sociedad, porque los ciudadanos pueden prescindir de los políticos, pero los políticos y los partidos políticos no pueden prescindir de los ciudadanos, puesto que representarlos es su razón de existir. En mi opinión, la diversidad de los recursos tecnológicos que hoy
cuenta el ser humano para comunicarse y la inmensa cantidad de información susceptible de transmisión, si bien son uno de los elementos que nos diferencian de otras especies, también se vuelve más compleja, insuficiente e imprecisa y evidentemente perfectible la forma de comunicarnos a las diferentes esferas de nuestra vida. A lo largo de la historia, se ha encontrado una gran diversidad de definiciones en relación a la comunicación, que conforme ha ido avanzando la tecnología han ido cambiando y se adoptan nuevas formas de comunicación, de tal manera que el proceso en el cual el emisor y el receptor crean una interrelación o conexión en un momento, espacio o contexto determinados para transmitir un mensaje o compartir ideas, información, significados o estímulos que en menor o mayor medida son comprensibles para los involucrados, han ido evolucionando de manera muy acelerada, sobre todo en los últimos años. En los años 90 aún no se habían generalizado las tecnologías, apenas había 2 medios de comunicación que tenían herramientas tecnológicas y eran el Reforma y el Universal, que tenían estos equipos tecnológicos. Vamos, ni siquiera todo el mundo contábamos con un teléfono celular en principios de los 90, no era tan común como lo es hoy en día. Actualmente, y en virtud del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la proximidad personal no necesariamente debe considerarse física para hablar de comunicación interpersonal. La telefonía, audiollamadas, mensajes de texto, el WhatsApp o las conversaciones que llevamos a cabo, como la que estamos llevando ahorita a través del Zoom, han ido posible que la proximidad ahora sea virtual y las ubicaciones geográficas ya no son una limitante para la retroalimentación y la respuesta inmediata. O sea, hay muchas herramientas a través de las cuales no necesariamente necesitamos estar físicamente en presencia para podernos comunicar o para poder transmitir alguna idea. Hagamos un breve recuento de cómo fue evolucionando la comunicación. Existe la creencia de que la comunicación política es una disciplina nacida en el siglo XX. Sin embargo, la lógica que importa esta disciplina ha sido utilizada nada más y nada menos que desde el comienzo mismo de la organización social política de la humanidad. En la polis griega, donde la palabra general y la oratoria en particular se elevaban a rango de arte. Queda claro que el discurso era ya en tiempos del ágora herramientas de estrategia política esencial. El propio Imperio Romano logró permanecer intacto en el poder por varios siglos, sin duda como consecuencia de su poderío militar, pero también a su capacidad de comunicar sus decisiones con eficacia, aún en los puntos más alejados, más remotos de lo que era su territorio. Y esto habla de la importancia de emitir el mensaje, como las distancias no deben ser una limitante si el mensaje está bien construido y si sabemos qué queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar. La sociedad del siglo XXI está sometida en mayor flujo a un mayor flujo de información. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo información desde muchas formas, y en ningún momento de la historia de la humanidad habíamos tenido tal cantidad de información que nos llega en tiempo real. O sea, los teléfonos móviles hoy en día pues,
este aparato nos conecta con el mundo, nos tiene información, estamos en tiempo real y ha sido una gran herramienta que ha acelerado muchísimo la comunicación, particularmente en política. Al principio la comunicación política estaba basada en el discurso y los grandes comunicadores eran los tribunos y los oradores. Y pues en ese momento había que estar presentes para saber con los que emitían el mensaje, porque la escritura y los libros todavía no existían. El público receptor era muy pequeño, los grandes políticos eran los grandes oradores, los grandes tribunos, que era como sucedía en la Grecia antigua. Hoy, los grandes oradores son la excepción. Después vino la imprenta, era un medio de comunicación que era escrito, pero era de manera unidireccional. Uno era el que emitía y otros los que recibían. Y dejó de ser un ejercicio en el que uno hablaba y los demás escuchaban. Con la imprenta lo que teníamos era un emisor y muchos receptores. Luego aparecieron otros medios ya con el avance de la humanidad, donde en la radio hay un emisor y muchos receptores. Con la televisión siguió siendo una emisión en un solo sentido, unidireccional. Con la televisión de paga, esta ya lo que se hizo fue segmentar los contenidos y la audiencia. Teníamos público infantil, programación para adultos, películas, deportes, en fin, un sinnúmero de entretenimientos que eran a través de esta segmentación. Sin embargo, el mayor cambio y más acelerado fue con el Internet, que es la intercomunicación en tiempo real, con la capacidad de emitir los mensajes, particularmente hoy a través de los teléfonos móviles. Hoy, a través de esta herramienta, pues se graban videos, se toman fotografías, se graban audios, se puede editar, uno se puede comunicar en tiempo real a cualquier parte del mundo. Este es el mundo de hoy. Y sí, es un mundo totalmente diferente, porque con el avance tecnológico y las TICs, lo que hicieron es que el receptor ahora interactúa en tiempo real con el emisor, pero además el receptor al mismo tiempo es emisor. De esta manera se multiplica exponencialmente la posibilidad de emitir, porque el que solo era receptor ahora es emisor y el que era emisor ahora también es receptor. Este es un cambio tecnológico en el que estamos todavía en proceso de llevarlo a todas las actividades. Sin embargo, todavía no aprendemos cómo, particularmente en política. Con el arribo de las redes sociales como Twitter o que ahora es X, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, la sociedad las empieza a utilizar como entretenimiento. Suben fotografías, se comunican con sus familiares, con amigos. En el trabajo ahora es muy común que las comunicaciones en las organizaciones sean a través de estas mismas redes sociales. Se mandan mensajes, se chatean, pero todavía estamos en proceso de encontrar los grandes campos de aplicación, entre otros, para la política y los gobiernos, para que verdaderamente podamos estar comunicados y que verdaderamente el ciudadano se interese en el quehacer de la política y sus gobiernos. Apenas estamos en eso, porque además se requiere de una gran creatividad y un mayor dominio de los contenidos. No solo de los contenidos, sino también del lenguaje y de un mayor conocimiento de a quiénes se van a dirigir estos mensajes y sobre todo con una visión de crear valor, porque por sí solo el mandar mensaje no significa más allá del mensaje mismo, sino cómo creamos valor. El enorme reto al que nos estamos enfrentando hoy
y particularmente en la próxima elección del 2024, es si los políticos tienen la capacidad, o sea, tienen esa capacidad, una, de entender el medio y además de tener sus cuentas en las distintas redes sociales para subir sus actividades políticas, poner anuncios y verse en actitudes y actividades como un ciudadano mortal, como cualquier mortal, también de entender al receptor y qué le vamos a decir a ese receptor. Porque paradójicamente, mientras más avance tecnológico hay, es mayor el desconocimiento del receptor y todavía más distante se está del votante. Porque no solo es un asunto de saber utilizar un teléfono inteligente y subir fotos y videos a sus cuentas. Lo más importante es conocer y entender los intereses y las causas del receptor para que lo que se diga verdaderamente conecte con él. Si no, no tiene ningún sentido. Esto no es nada sencillo. El reto, pues, es muy, muy, muy importante y ahora, pues, tenemos que interactuar con el receptor. Porque cuando se está en el entretenimiento, pues el valor es el entretenimiento. Pero en política, ¿cuál es el valor? ¿La participación? Tal vez, puede ser. Pero entonces hay que poner algo que le llame la atención al ciudadano y que le provoque a esta audiencia a movilizarse, porque como político no todo es elección. Así como el tribuno en el ágora decía su discurso y se presentaba a través de su discurso, ahora los políticos lo que tienen es en el medio digital el vehículo para exponer sus ideas. Pero lo primero y lo más importante que tienen que hacer es conectar. Entonces, el concepto es cómo conecto. Yo que aspiro a la política y por lo tanto a conducir a una sociedad a algo. Una idea, una propuesta, un proyecto, etcétera. ¿Por qué puedo conectar? Porque tengo un discurso, porque tengo una idea, porque tengo un proyecto, porque estoy presentando una iniciativa. No, no es suficiente tener un proyecto para conectar, una iniciativa. Depende mucho de cómo, depende mucho de cada uno, de cómo emitan y cómo reciban el mensaje y de la capacidad para entender al receptor y entenderme y identificarme yo con el mensaje, porque si yo misma no me identifico con el mensaje, difícilmente voy a poder transmitirlo y convencer y conectar con mi receptor. De hecho, cada público que es un segmento diferenciado exige diferentes contenidos de comunicación. El empresarial, el académico, el profesional, la cultura, el arte, el entretenimiento. Entonces tenemos contenidos de comunicación que son muy diferentes. Entonces el emisor pues debe tener muy claro de qué es lo que va a comunicar, el público que se va a dirigir y la capacidad del público, su audiencia, para recibir el mensaje. Si sí lo tienen y han desarrollado esta habilidad de conectar, de comunicar, entonces en materia electoral, en materia de gobierno o en materia de lo que sea, se puede aplicar a lo que quieran con las diferentes técnicas de cada uno de las herramientas de comunicación. En este momento, el gran reto para las y los comunicadores y para los políticos es tener claro el modelo digital en tiempo real y todo el potencial que se tiene. Esto es algo que los políticos no tienen muy claro. No entienden todavía el cambio que se dio cuando el receptor se convirtió en emisor.
y lo que esto implica en una sociedad que se ha empoderado y que interactúa en tiempo real. El uso de los teléfonos móviles en los cuales nos permite esta comunicación simultánea, lo que también ha venido es a empoderar a los ciudadanos. Y hoy se vuelve mucho más complejo esta comunicación y esta interacción porque son más exigentes. Entonces, el potencial que hoy tiene de cambio la sociedad es enorme, es exponencial gracias a la tecnología y gracias a la comunicación. El caso de Xóchitl Gálvez es un ejemplo que pudiéramos analizar. Ella tiene una comunicación ligera, ella es una mujer auténtica, conecta con el público. Sin embargo, cuando tiene que profundizar en los temas de políticas públicas, empieza a quedarse corta. Por eso un personaje experimentado como Beatriz Paredes en los foros, pues la superó. En comunicación, si uno está en el espacio de las generalidades, la simpatía juega a favor. Sin embargo, si es una comunicación unilateral como la de AMLO, pues bueno, también ahí, ¿qué pasa? Que él se dirige a su segmento y hasta ahí, porque lo conoce. Para Xóchitl Gálvez y para su equipo es todo un reto el que tienen por delante, porque el segmento el que ella tiene que convencer es una sociedad mucho más compleja, a diferencia de AMLO, que va a un segmento, sin menospreciar, muy básico. Por eso a Xóchitl se le vuelve más complicado porque a ella sí la van a cuestionar. Tan es así que se hizo esa diferencia en los foros y esa comparación en la conducción de una y otra aspirante, incluso de los otros en los primeros foros. Entonces lo que vemos es que el reto para Xóchitl en términos de comunicación y de política pues siguen siendo enormes, pero no insalvables. Porque el reto no es solamente para ella, el reto es para todos los personajes que vayan a competir en el 2024 por un cargo de elección popular, porque el fenómeno Xóchitl obliga a los demás aspirantes a ser innovadores y muy competitivos, porque la sociedad cambió. Y la pregunta es, ¿cualquier persona puede hacer política? Pues en el lenguaje y en el concepto de AMLO, sí, porque para él es suficiente el 90% de lealtad ciega y 10% de capacidad. Pero cuando se está en medio de una sociedad cada vez más demandante, más crítica, participativa y empoderada, pues cualquier persona no puede hacer política, porque los exhiben, porque esa limitación los exhiben. Entonces, cualquier persona puede hacer política, sí, siempre y cuando se prepare, entienda la diversidad de la sociedad a la que pretende representar, aprenda comunicación y aprenda a segmentar. Miren, cuando Ronald Reagan tomó la decisión de participar en política y postularse como candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos, todo el mundo decía que era muy tonto, porque venía de un mundo frívolo, del mundo frívolo de Hollywood, era un actor y lo único que sabía era aprenderse de memoria un libreto y representar a un personaje en películas de vaqueros. Sin embargo, Ronald Reagan tuvo el acierto de allegarse gente muy inteligente, muy preparada y experta en cada uno de los temas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para Xóchitl Gálvez? Pues un modelo en donde se acerque el mejor talento del país. Pero no solamente la recomendación sería para Xóchitl Gálvez, la recomendación es para todo aquel que quiera participar en política, porque necesitan
allegarse de las personas adecuadas. Y otra pregunta es, ¿y todos los políticos tienen que hacer eso? Pues sí, absolutamente todos. Empezando por el tema de la comunicación, porque si no entienden este fenómeno de la comunicación en el marco del ecosistema partidista, ya se ha aplicado al campo de la política, el partido, las candidaturas, no alcanzan a dimensionar las posibilidades y las oportunidades que los medios brindan el día de hoy. Porque en comunicación política, porque la comunicación política es mucho más que pautar en las redes sociales, contratar entrevistas para revistas que después aparezcan las portadas impresas en grandes espectaculares, bien ubicados. Pues puede ser, pero habrá que analizar también la rentabilidad política y sobre todo el costo económico, ya que un espectacular, si bien es un medio de comunicación urbano, pues es demasiado estático. Además, pues en épocas de campaña solo lo van a poder cambiar una vez. Y si este espectacular no manda al ciudadano a otro y a otro y a otro medio para que se vaya interesando cada vez más, pues termina siendo únicamente un adorno, un gasto que realmente no comunica en el mundo de hoy, donde la segunda ocasión que pase uno por la avenida o la calle o en el bulevar, pues ya ni siquiera significa nada, ya ni siquiera nos llama la atención, por más bien montado que esté el candidato o la candidata, muy uniformados, muy peinados, muy almidonados, tan bonitos que parecen repartidores de Bimbo, todos iguales. Inclusive a esto pues se le llama basura visual y contaminación visual. Y porque el publicista que le encargaron que los posicionara, pues utilizó un concepto estático que no necesariamente pues los va a posicionar o va a posicionar un mensaje que llegue al ciudadano. Termina siendo parte del entorno urbano. Por ejemplo, el ejemplo de Barack Obama es muy interesante porque él, si lo analizamos, es un gran comunicador y sabe cómo aprovechar todas las herramientas tecnológicas. Además, es innovador y sabe cómo enviar el mensaje perfectamente segmentado. A eso deberíamos de aspirar quienes estamos en política. Y porque la mayoría de los políticos no han entendido este cambio, por lo tanto, no han sabido construir una oferta política que interese y que conecte con los ciudadanos. A ver, quienes están haciendo política y pretenden ser candidatos y quieren ganar una elección, en el mundo de hoy es un mundo de comunicación. O sea, el mundo de hoy es un mundo de comunicación. Es interactiva y es en tiempo real. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque también la permanencia de la audiencia es muy fugaz. Hay muchas otras características de la comunicación que es interactiva en el momento de hoy. La comunicación es interactiva y es en tiempo real. Y hay muchas otras características, pero particularmente me detengo en estas dos porque son realmente un cambio radical al respecto de la historia de los que se formaron o nos formamos en el pasado. Y lo vemos en la mayoría. La mayoría tienen una oficina de prensa y otra donde manejan la parte digital. No lo ven en forma integral. Por una parte tienen una oficina maquiladora de boletines que nadie revisa, que no interesan, que nadie lee y que los medios no retoman. Y otra, quienes les manejan las redes sociales.
pero difícilmente hay una integralidad y una comunicación que vaya en el mismo sentido. Y lo que dicen es que los lenguajes son distintos. Pues no, el mensaje es uno. La forma de comunicar es distinta, pero no pueden ir por separado. Si verdaderamente entendieran a profundidad la comunicación, estas áreas, como les decía, deberían de estar integradas, pero además sabrían de la importancia de incidir en la opinión pública. Y para que esto suceda, antes de hacer cualquier acuerdo con los dueños de los medios de comunicación, contratar publicistas, es importantísimo conocer cómo la sociedad asimila hoy la información y también cómo funciona la estructura editorial de los medios de comunicación, porque hacen el acuerdo con el dueño, pero se olvidan de los que procesan la información, y los que procesan la información son desde el fotógrafo, el reportero, el editor, el director. O sea, hay toda una estructura que van relacionados unos con otros. Entonces, es muy importante y también saber cómo funcionan los columnistas, porque ahí se genera una opinión. Lo demás es cómo se procesa la información y lo demás es cómo le van dando un sentido a la opinión para generar incidir en la opinión pública y verdaderamente aprovechar las potencialidades que nos brindan los medios de comunicación. Y ¿por qué AMLO también deberíamos de preguntarnos, pese a todo, está en la conversación diaria? Porque AMLO intuye el tema, no lo conoce, no lo domina, pero intuye. Lo que sí sabe es que si deja un espacio, este espacio se llena, porque en comunicación los vacíos se llenan. O se llenan de rumores, o se llenan de especulaciones, o se llenan de adversarios. Y como para él todos son adversarios, entonces impide que los adversarios o todos los que no opinan con él, pues tomen el control de la conversación. No importa si lo que dice es una tontería, lo importante es que esté permanentemente ocupando los espacios. Él es totalmente intuitivo y sabe que si algo salió en la mañana, pues lo tiene que detener a más tardar por la tarde o al mediodía o a más tardar al día siguiente, pero tiene que salir para que la conversación no se desvíe de lo que él está queriendo posicionar, que es su mismo mensaje, y utiliza la repetición. Él solito lleva su comunicación. Según él, no necesita más. Y para ese tipo de comunicación y para cómo él la maneja, efectivamente no necesita más. Y la reflexión que yo les invito a hacer es acerca de lo simultáneo, de lo instantáneo, que es la comunicación el día de hoy. Hace apenas unos años se hablaba de la inmediatez de los medios de comunicación. Hoy todo es en tiempo real y esto obliga a que el político se mueva mucho más rápido y quien no lo vea y no lo entienda, pues definitivamente no es viable. Y el que sí, pues como diría el filósofo de Güemes, pues sí. Pero también el político de hoy tiene que entender que el arribo de todas estas tecnologías hicieron del mundo una gran pecera y que todas las acciones, todo el día, en todo el día, para bien o para mal, comunican y comunican en tiempo real. No hay forma de parar nada. Se debe de desarrollar una habilidad especial para poder reaccionar, pero no para parar la información, porque además una vez que sale la información, pues está en la nube y ahí no hay forma de pararla o controlarla. Pero sobre todo deben de estar conscientes de que son figuras públicas. Y ese traje
es de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso no se puede quitar y se lo puede uno poner, pero no se lo puede uno quitar. Por eso es que Xóchitl Gálvez necesita una batería de expertos voceros en diferentes temas para que vayan reaccionando en los diferentes medios de comunicación que hoy tenemos muchísimos. Incluso hay que reaccionar con la propia sociedad, porque hoy la sociedad también interactúa y lo hace a través de las redes sociales y lo hace todo el tiempo, porque tenemos una sociedad que está permanentemente conectada. Cualquier persona con un teléfono que tenga datos o que esté conectado a Internet desde cualquier parte se sube a las redes y está opinando de lo que sea. No importa si sabe o no, la gente opina. Y ahora pues tenemos que estar preparados porque hagan de cuenta como si estuviéramos en una mesa de ping pong jugando con muchas pelotas al mismo tiempo. Hay que estar captando información de todos lados, entonces se tiene que estar para una sola persona y una persona que se dedica a política o que tiene una actividad pública, pues es imposible. Por eso se recomienda tener una batería de expertos, obviamente en la proporción de una aspirante presidencial y tendría que ser en la proporción de cada una de las aspiraciones. Porque la interconectividad hoy es simultánea. Por eso el modelo actualmente es sumamente complejo. Y los que están haciendo política, pues están enfrentando a ese fenómeno. ¿Se la pueden ir llevando muy ligero? Pues sí, sin embargo, pues corren el riesgo de ser intrascendentes y pasar inadvertidos. Su proyecto político pues será muy básico, o bien pueden tomar la decisión de prepararse para un modelo de comunicación política de alta complejidad. Y para eso estamos aquí en el IPG. Y de ninguna manera es suficiente con que tengan un equipo que esté permanentemente subiendo imágenes a TikTok, bailando o comiendo tacos o pretendiendo ser mortales. Eso no es una comunicación política. Lo que realmente se necesita es estar analizando lo que está sucediendo en el ecosistema político y en base a ello definir qué van a comunicar, a quién, y hacerlo de manera muy clara, precisa y sobre todo breve. Hoy las audiencias se están moviendo constantemente, no aguantan mucho tiempo y es muy difícil retener su atención por mucho tiempo. No es nada sencillo. Vale la pena que hagamos un paréntesis para reflexionar. Ya que desde mi punto de vista se puede confundir transparencia y rendición de cuentas con comunicación política. Y si bien las dos son muy importantes, los mecanismos son distintos. La primera tiene el propósito de poner al alcance del ciudadano toda aquella información relacionada con el ejercicio de la actividad y el manejo de los recursos públicos a través de los mecanismos generados para tal fin. La segunda tiene que ver con la capacidad de comunicar sus decisiones políticas con eficacia a cada segmento de la población a fin de establecer un vínculo que genere el reconocimiento de la opinión pública. Y si bien es cierto que los medios de comunicación tradicionales son importantes en la comunicación política, la modernización y los avances tecnológicos amplían las herramientas y canales de comunicación con la aparición del Internet y las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación.
pero es importante puntualizar que en comunicación ninguna herramienta sustituye a las otras. Por el contrario, se complementan al generar una comunicación directa e interactiva en tiempo real entre el emisor y el receptor. Y por eso les hablaba de la importancia de conocer el funcionamiento editorial de los medios para poder ser más eficientes y utilizar todas las herramientas, porque todas funcionan, nada más que funcionan de manera distinta para cada uno de los momentos y para cada uno de los mensajes. El reto es de todos ustedes, pero me dirán, ¿y yo por qué? Esa puede ser la chamba de un publicista. Pues sí, yo les diría una frase que utilizaba mucho mi mamá y que decía, mi mamá me decía mucho, hijita, para saber mandar hay que saber hacer. Por eso es que les digo que deben de hacer un esfuerzo por prepararse. Si ustedes no saben de comunicación o quieren ser más eficaces en su comunicación, no van a poder contratar a quienes les ayuden a hacer esta tarea si no conocen bien cuál es el funcionamiento. Porque el conocimiento también va a facilitar que puedan ustedes contratar al equipo adecuado para las necesidades de comunicación políticas y el objetivo que ustedes buscan para su proyecto. De lo contrario, pues no van a pasar de contratar a alguien que les tome fotos, les grabe videos, mande boletines a los distintos medios de comunicación y terminen molestos y con una gran frustración porque lo que ustedes quieren no lo ven reflejado en los medios ni en el conocimiento de la sociedad. O si es que tienen un mayor recurso, pues contratan a un publicista que les haga su comunicación política. Por ejemplo, vamos a analizar el caso de Movimiento Ciudadano, de MC. Vean cómo Movimiento Ciudadano ha logrado posicionarse como un partido moderno, pero vacío de contenido. Muy bonitos colores, muy llamativos, un monocromático muy moderno, muy bonitas fotos, muy bonitos letreros, muy bonita música. Todos nos acordamos del na, 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 na. Es muy pegajoso, pero ¿y qué más? Y después, ¿qué más? En efecto, MC es un partido que llama la atención particularmente a los jóvenes. Pero, ¿y qué más? Hasta ahí es muy evidente y muy notorio que detrás de esto hay un publicista. Pero de ahí en adelante, lo que debe de haber es un político. Porque entonces, ¿dónde está el contenido? El político es el que le tiene que ir diciendo al publicista lo que quiere posicionar y no al revés. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues se queda trunco porque nada más vemos al publicista, pero la parte política no la estamos viendo en la comunicación de los mensajes. Porque resulta y resalta que el publicista que le vendió a MC, que son la segunda fuerza, pues nomás veamos las últimas elecciones, el número de votos que tuvieron. Entonces, ¿de dónde sale que son la segunda fuerza? Pero bueno, eso es otro tema y es motivo de otra conferencia. Y que MC es el partido de la alegría, ¿qué quiere decir con eso? O que son el movimiento que escucha, que es lo que traen actualmente. ¿Eso en qué conecta? ¿En dónde están las causas del ciudadano en los mensajes? Ahí se queda vacío. Y desde el punto de vista publicitario, pues esta estrategia puede ser muy audaz, pero eso para nada es comunicación política, es únicamente publicidad. La comunicación política es en ambos sentidos. Es dinámica, es interactiva, es en tiempo real, está alineada
la política, objetivos y el entendimiento, porque tiene que existir entendimiento de la sociedad y también de la sociedad entendimiento hacia el político. De lo contrario, pues se convierte en una torre de Babel. Hay que reflexionar detenidamente cómo es la comunicación política con la ciudadanía y cómo debería ser o cómo debiera ser. Porque, como les decía hace un instante, la ciudadanía está empoderada. Hoy tiene los instrumentos y recibe y emite y manifiesta su sentir todo el tiempo. Y debemos de reconocer el entorno y el espacio inmediato del ciudadano si queremos comunicar y si queremos llegar a la emoción y a los sentimientos de los ciudadanos. Hoy tenemos una ciudadanía con una capacidad interactiva en tiempo real, es instantánea y las repercusiones también son inmediatas. El público receptor del mensaje está en el núcleo de la ciudadanía por segmentos o como quieran. Hay que entender las capacidades y las necesidades de los ciudadanos. Hay que dedicarle una parte del entendimiento a la comunicación entre la ciudadanía para que la ciudadanía, que es parte de lo político, lo deba entender y lograr conectar con sus causas, no con las causas del político, no con los proyectos del político. El político debe de representar las causas de los ciudadanos. Y porque además esta ciudadanía que tenemos actualmente interactúa en redes sociales. La verdad es que vemos que la política no les interesa. No es el tema, este tema no está en su cotidianidad. Lo que el ciudadano está en otras cosas, o está en el entretenimiento, o está comunicándose con su familia, o está viendo sus necesidades inmediatas, o sea, cómo se traslada, si está seguro, si no está seguro. O sea, le interesa todo menos la política. Y eso, pues, es parte de esta desconexión que hay entre la política y los ciudadanos, esta falta de comunicación efectiva. Y también la realidad es que a los políticos tampoco están en lo que les aqueja a los ciudadanos. Entonces, pues ahí tenemos dos carreteras que no se encuentran en ningún punto. Y porque el político está en realidad en que le publiquen sus actividades o que le den un like o que compartan sus mensajes o dan una entrevista o para la cual tampoco se prepara. Porque cuando nosotros analizamos y vemos, pues la mayoría de las veces no dicen nada de interés real para el ciudadano. O sea, realmente su información se mueve en el círculo rojo y a veces ni eso. Ahora también hay que ver cómo los partidos políticos utilizan los instrumentos. Los partidos políticos tienen algo interesante que decir a los ciudadanos. Pues no. Tampoco están diciendo nada interesante, al contrario, los partidos políticos traen una imagen muy negativa y es también parte de esa separación. O sea, no hay donde se conecten a través del ciudadano y de los intereses de los ciudadanos. Lo que ven son los intereses de los políticos y ahí el ciudadano no se identifica. Y entre otras cosas es porque no saben utilizar efectivamente los medios digitales. Los medios tradicionales tampoco. Los presidentes de los partidos lo más que llegan a hacer es que elaboran y construyen una página de internet y ya no interactúan de ninguna manera con el ciudadano, cuando hipotéticamente tienen un conjunto de responsabilidades en términos de información, análisis, diseño político y conducción a partir de los ciudadanos. Entonces, por eso, pues, de ninguna manera son atractivos. Fíjense cómo en la política se utilizan las nuevas herramientas, incluyendo el WhatsApp, sin tener idea de la dimensión que esto representa. ¿Y por qué? Pues porque no estudian, o sea, mandan el mensaje, pero nunca se toman o se detienen a ver
¿Qué pasa con el mensaje? ¿Qué efecto tuvo el mensaje en el ciudadano o en el interlocutor? Hay que prepararse para que las puedan utilizar eficazmente, pero también no solo es saber utilizar las herramientas, es conocer las necesidades, las aspiraciones y los miedos de los ciudadanos, porque si no los conozco, si no los entiendo, pues de nada me sirven las herramientas si no tengo nada atractivo que comunicarles. Las campañas políticas, que es donde se involucra a la ciudadanía, los partidos políticos y los candidatos, pues todos salen a hacer campaña para posicionar conceptos generales, pero no traen un bagaje de ideas, de conceptos y de agendas de causas y necesidades de los ciudadanos. Y entonces, pues es cuando nos preguntamos, ¿qué venden? ¿Por qué son tan intrascendentes para los ciudadanos? ¿Por qué a veces nos preguntamos, es que el ciudadano no sale a votar, no se interesa? Pues entonces es porque los políticos y los gobiernos no están haciendo nada que interese y que involucre al ciudadano. Todas estas herramientas también trascienden al viejo modelo en el que el emisor individual o colectivo se dirige a un público amplio y heterogéneo, anónimo y disperso a través de medios como los periódicos, las revistas, la radio, el cine, la televisión, que no generan esa interactividad. Por eso es que todos los medios se van convirtiendo en obsoletos, pero no es que lo sean. El problema es el desconocimiento de su utilidad y funcionamiento, ya que, como les decía hace un rato también, en comunicación ninguna herramienta sustituye a la otra, se complementan. Entonces, vamos dejando de lado lo que no sabemos utilizar y pensamos que lo de hoy es lo que comunica, aunque no sepamos qué comunicar ni cómo comunicarlo. Por eso, pues de repente, pues hay quien sale haciendo hasta el ridículo, ¿no? Pensando que de esta manera va a comunicar al ciudadano. Pero, ¿qué comunicación les puede generar al ciudadano? ¿Qué interés? Que decir, pues sí, qué chistoso, ¿no? Se tropezó, pues sí, no sabe bailar. Y eso no es política. Mi recomendación para quienes se dedican a la política y quieren ser candidatos a un cargo de elección popular es que aprendan a utilizar la nueva comunicación. Ese es el mundo de hoy. Es lo que nos hace ser una comunidad global, pero hay que aprender a utilizarla. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras es solo una pequeñísima fracción de un ejercicio de comunicación que está muy lejos de ser completo. La elección del 2024 es una gran oportunidad para que surjan nuevas posibilidades, pero hay que prepararse, hay que aprender, porque todo esto se está creando y está en permanente evolución. La tecnología lo que hace es que todas las herramientas de comunicación sean tan dinámicas y todo está cambiando tan constantemente que tenemos que estar en una permanente preparación y en una permanente evolución al mismo tiempo. Esto es el principio de un proceso muy largo en medio de una sociedad cada vez más compleja. El entendimiento de la sociedad y el conocimiento de cómo y para qué sirve cada una de las herramientas de la comunicación no es un ejercicio superfluo o innecesario. Por el contrario, es un aspecto toral en la vida democrática. Esa es la importancia de la comunicación política. Y no es pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias a la maestra Marta Gutiérrez por tan excelente conferencia. Agradecemos las preguntas que nos han llegado a través del chat. De la doctora Mercedes Juan, felicitar a Marta por su excelente conferencia. Felicitar a nuestra querida Marta por esa excelente conferencia. De la misma doctora Mercedes Juan, como mencionaste, Beatriz con mucho más conocimiento y Xóchitl ganó la encuesta solo por la empatía. En tanto, reitero, Beatriz es una gran oradora como los tribunos romanos y Xóchitl por su parte solo con la sonrisa y empatía se hizo rápidamente popular. Si nos puedes ampliar ese fenómeno, por favor. Esta diferencia de por qué alguien que es mucho más experimentado y con mucho mayor bagaje conecta más que alguien que es simpático es simplemente el fenómeno que estamos viviendo, esta falta de interés en la política, y porque para ganar elecciones no necesariamente se necesita gran conocimiento o conocerlo todo. Lo que Xóchitl tiene es que conecta en el sentimiento y en las emociones con los ciudadanos. Por eso se vuelve más atractiva en este momento y es más competitiva electoralmente hablando. Y no que una tenga mayor capacidad que otra, simplemente una tiene más experiencia política que otra. Pero también falta de interés en la política de los ciudadanos pues también evidentemente llevan a un rechazo, y en el caso de Beatriz, pues evidentemente un personaje tan experimentado y con tanta trayectoria, pues también está cargando con los negativos de los partidos políticos. Muchas gracias. De parte de Guadalupe Moreno Martínez. Sin lugar a dudas, las herramientas tecnológicas han cambiado las formas de hacer comunicación en estos tiempos. El objetivo es el mismo, generar empatía, conectar con esa población. Coincido contigo en crear un mensaje y segmentarlo, y esto es de gran importancia. Pero hoy nos enfrentamos a información que desinforma y que es un gran sector de la población quien utiliza las redes sociales para realizar una catarsis de su sentir. Ese contenido de interés general sería la solución para generar esa empatía. Muchas felicidades, Marta, por tu experiencia y conocimiento del tema. Gracias, Lupita, y gracias a la doctora Mercedes Juan por sus palabras y por la participación. A Lupita Moreno, pues justamente es por eso que mi recomendación es prepararse. Mientras más conocimiento tengamos y entendimiento del entorno, del ecosistema en el que se mueven los ciudadanos, y con el conocimiento del manejo y el uso de cada una de las herramientas de comunicación, nos va a permitir también jugar en esta complejidad actual, porque efectivamente en esta información que llega por todos lados, esta cantidad de información, no toda la información es veraz. Hay mucha desinformación, hay mucha información falsa. Entonces, mientras más preparado se esté, mientras más capacitado y calificado esté el equipo que acompaña a los candidatos, pues esto va a permitir que puedan estar conviviendo en esto que no hay forma de parar. Muchas gracias. Una pregunta más de Guadalupe Moreno. ¿Estás de acuerdo que en la precampaña Xóchitl Gálvez debe escalar en su mensaje? ¿Debe formalizar su mensaje? Porque creo que ser contestataria todo el tiempo va a cansar a la gente. Bueno, lo que sucede también es que estamos en etapas de las campañas, porque contestataria, pues sí y no. Yo te diría que conforme va avanzando el proceso,
porque también hay que tomar en cuenta las limitantes que tenemos en la ley electoral. Entonces, conforme vaya avanzando el proceso y ella vaya fortaleciendo su equipo de trabajo, pues entonces irán manejándose otros temas más allá de la contestación. Evidentemente vemos que la estrategia de los contrincantes pues siempre serán debilitar al adversario. Ella está en este terreno, no es nada que sorprenda, pero va a tener que ir evolucionando en esos temas. Y bueno, también otra de las limitantes que se tienen son lo que en este momento les impide la ley electoral. Gracias. Gracias por este comentario. Karina Careaga comenta lo siguiente. Es muy complejo entender la forma en cómo ahora se hace la política y la comunicación para hacer clic con la población. Beatriz Paredes, excelente oradora, excelente en la profundidad del conocimiento, pero no es popular. Xóchitl con mayor clic popular, pero al cuestionar deja mucho que desear. Aún habrá que trabajar esa área de oportunidad. Y Claudia con los recursos, aún así, pues no hace tanto clic. En el caso de Ivette Valenzuela, felicitar a nuestra conferencista Marta Gutiérrez por tan valiosa información y preguntarle si considera que un mundo donde la comunicación es en tiempo real, como lo mencionó, considera que las campañas a través de las diferentes redes sociales influyen al final del día en el sentido del voto de la ciudadanía. Sin duda, todos los factores externos inciden en las decisiones del ciudadano. El reto para quienes están en política es lograr interesar en su propuesta, conectar en su propuesta, pero no la propuesta a partir de los intereses del candidato, sino en el conocimiento y el entendimiento de la sociedad. Si no llegamos al interés de los ciudadanos, si no despertamos su emoción, difícilmente los vamos a poder movilizar. Por eso yo, y perdón que sea yo tan reiterativa, justamente el sentido y la reflexión de mi conferencia va en el sentido de tenemos que estarnos preparando constantemente porque pues la dinámica que hay en la comunicación es muy acelerada y la competencia es muchísimo, o sea, hay mucha estridencia en la cual tenemos que ir transitando y el reto para quienes vayan a participar a un cargo de elección popular, pues se multiplica. Por eso mi recomendación ha sido, hay que prepararse y hay que preparar a los equipos para que puedan ir transitando en este medio tan complejo y sobre todo para volverse un político completo, porque como me preguntabas, Ivette, el tema, me hacían la reflexión, Karina, de siendo una política tan completa, tan experimentada, una gran oradora, no termina de conectar. Y yo les diría, tal vez no termina de conectar porque hay ese desconocimiento de cómo llegar al ciudadano. O sea, el mensaje se está quedando corto, se está quedando en un círculo porque, pues, el conocimiento de ese círculo lo domina, pero no el conocimiento del ecosistema en el cual se mueven los ciudadanos. Ahí es donde tenemos que estar analizando y va en ese sentido para los que quieran participar en política, quienes quieran participar y competir a un cargo de elección popular, en el prepararse y allegarse de todas las herramientas y de toda la información que les permita conocer ese segmento al cual van a dirigirse. De lo contrario, pues se van a quedar muy limitantes y a veces es muy sumamente frustrante. Muchas gracias. De parte de Wilfrido Piliado, felicito a la licenciada Marta Gutiérrez por su extraordinaria conferencia. Mis cuestionamientos son 3. El primero, ¿qué tipo de contenidos debe transmitir los políticos en campaña
para ganar la confianza de su electorado y a través de qué medios de comunicación? 2. ¿Qué estrategias y recursos tecnológicos se requieren desarrollar para evidenciar en tiempo real ante la ciudadanía la retórica polarizada y manipuladora del engaño de la 4T? Y 3. ¿Qué canales de comunicación son más efectivos para llegar a conectar con la ciudadanía? Pues, Wilfrido, muchas gracias por los comentarios y gracias por participar. Pues, ¿qué tipo de contenidos pueden generar la confianza? Yo diría, tienes que conocer a la ciudadanía para entenderla. Y en la medida que tú la entiendas, vas a poder hacer una oferta, tener un mensaje que pueda generar una confianza. Si no lo conoces, si le hablas de generalidades, pues difícilmente le va a hacer sentido el mensaje. Pero si hablas específicamente al segmento, conociendo sus intereses, y para eso hay que prepararse. ¿Con qué recursos tecnológicos? Decía la pregunta, la segunda me la... Parece, ¿qué estrategias y recursos tecnológicos se requieren desarrollar para evidenciar en tiempo real ante la ciudadanía la retórica polarizada y manipuladora de engaño de la 4T? Aquí les voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas se llevó a cabo un reality, La Casa de los Famosos. Y es interesante analizarlo porque fue un fenómeno de audiencia. Un reality donde unos personajes famosos en diversas ramos vivieron y convivieron durante prácticamente poco más de 2 meses, me parece, en una casa. Y voy al ejemplo de Wendy. Ese personaje logró para la votación del día de la final más de 21 millones de votos. Entonces, ahí no existieron ni la polarización, ni las mañaneras, no existieron los políticos para acabar pronto. Pero sí es importante analizar cómo un personaje en particular logró generar esa conexión con el público, que empezó como en un entretenimiento y terminó identificándose y en una relación hasta de afecto con el personaje, con Wendy, que no lo perdamos de vista porque lo vamos a ver participando en comentarios en todo este proceso electoral. Y yo diría que a los publicistas hasta se les puede ocurrir hacer la candidata. Y no es que no pueda ser candidata, volvemos a lo mismo. Hay que prepararse en política para hacer política. Era lo que decíamos, cualquier persona que puede hacer política, pues no. Pero si se prepara, por supuesto que lo puede hacer. Y entonces ahí vemos cómo la estrategia es conecta. Si quieres dejar de poner atención en algo que no te gusta, pues hay que poner la atención en algo que sí llame la atención del ciudadano. Y esa no es tarea del ciudadano, es tarea del político. Pero si el político conoce al segmento al que se va a dirigir, pues es fácil que entable porque conoce cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sentires, todas sus aspiraciones, cuáles son sus miedos y cuál es su problemática y qué es lo que necesita, porque hay que irlos llevando, pero la comunicación es emoción. Y si no generamos emoción, no hay forma de que nos podamos conectar en el mensaje.
Por eso, ¿qué les diría? ¿Cuál es la estrategia? Conocer al ciudadano y saber qué es lo que le está aquejando para poder llegar a él con una propuesta concreta y poder establecer un vínculo. Es como una relación de pareja en la que hay que estarse conquistando permanentemente. Si no, pues la atención estará en la estridencia, en el golpeteo, en la polarización. Y lo que queremos no es eso. Entonces, es lo que les recomendaría. ¿Y cuáles son los canales efectivos? Pues todos son los canales efectivos, siempre y cuando los conozca uno y los sepa uno utilizar. Muchas gracias. De parte del doctor Morelos Canseco, mi reconocimiento a Marta por su excelente exposición. Toca temas complejos que además evolucionan o tratan de evolucionar con la velocidad del cambio tecnológico y su multiplicación. Le agradeceré comente las siguientes preguntas. Primero, ¿es la falta de calidad del mensaje político en lo general un reflejo de la baja cultura cívica en el país? Yo creo que la falta de calidad en el mensaje es más producto de la improvisación política, de la falta de preparación en política, la que va erosionando la política. Entonces, en esa medida, pues cada vez vamos achicando más la calidad. O sea, cada vez tenemos un nivel de política pues menor. O sea, la estatura, nos está faltando estatura. Y pues para que esto no suceda, pues hay que nutrirse. ¿Y cómo se nutre uno? Pues preparándose, siendo competitivos, con un mayor conocimiento de la sociedad, con un mayor conocimiento de política. ¿Qué era lo que yo mencionaba con el caso de MC? Dejar la política en manos de los publicistas, pues se queda a la mitad. Entonces, la parte de la publicidad no sustituye a la política. Y lo que hemos venido observando es que la política fue dejada en manos de publicistas y por eso la calidad se ha ido deteriorando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entender qué es lo que está sucediendo para prepararnos. Y para eso estamos aquí en el IPG, para preparar políticos. Muchas gracias. Por eso coincide el doctor Morelos Canseco en que hay mucha información y muchos espacios para recibirla y reaccionar, pero no hay politización. Y su segunda pregunta. Parecería que la publicidad no es política, sino una forma de tratar de despertar empatía a través de la emoción con la duración de lo más inmediato. ¿Qué tipo de publicidad necesita la política de hoy para crear ciudadanía en el sentido de personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones con objetivos de mejoría de la comunidad? Pues el tipo de publicidad que necesita la ciudadanía es una publicidad que sea generada por políticos, o sea, que el político sepa qué es lo que necesita el ciudadano o cómo hay que decírselo al ciudadano para que el publicista se encargue de decírselo, pero no que el publicista sea el que haga el mensaje, el que le diga al político qué es lo que tiene que decir o qué mensaje tiene que aparecer. El publicista hace envolturas y puede ser que la envoltura esté muy bonita y que sea muy atractiva y que esté colorida y que tenga, pero si no hay realmente un contenido sustancioso de la política, pues difícilmente se le va a poder sensibilizar al ciudadano en los temas que me menciona, doctor Morelos Canseco. Muchas gracias. De parte de Julio César Clemate, gracias a ti, Marta,
Muy estimada y querida Marta Gutiérrez, muchos saludos desde Juchipila, Zacatecas. Karina Careaga pregunta, ¿cómo se deben comunicar los contenidos? Entiendo que breve, con redes, pero ¿qué característica debe llevar la información? ¿Cómo quitarte esos negativos que se cargan por la experiencia política y traducirlos a oportunidades? Gracias, Julio César. Qué gusto que estés conectado. Karina, yo te diría, la información tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que tiene que ser muy concisa. Pero como yo les decía hace un momento, tienen que... Me perdí un poquito, perdón. Era... ¿Cómo se deben comunicar los contenidos? Entiendo que breve, pero con redes. ¿Qué característica debe llevar esa información? Y segunda, ¿cómo quitarte esos negativos que se cargan por la experiencia política y traducirlos a oportunidades? Gracias, Karina. Una es definir el mensaje. Y el mensaje se define en la medida que conoces qué es lo que quieres decir y a quién se lo quieres decir, pero que conoces las necesidades de a quién se lo vas a dirigir. Eso es uno. El mensaje evidentemente tiene que ser claro, tiene que ser corto y la forma en comunicarlo es dependiendo de la herramienta que se quiera utilizar. Y eso, pues ya hay una definición de la segmentación, pero principalmente tienes que conocer realmente a quién tu producto, y tu producto es el ciudadano. Si eres político, tu producto y a quien tienes que atender las necesidades son del ciudadano. Entonces, en esa medida tú puedes construir un mensaje porque ya sabes cuáles son sus necesidades, ya sabes cuáles son sus aspiraciones y entonces vas a poderlo hacer y hacerlo de manera muy, muy sencilla. Las palabras rebuscadas o la forma que utilizamos los políticos generalmente no son digeribles para las personas comunes y corrientes. Y entonces ese lenguaje, el mensaje y que todo sea muy breve, pero particularmente a partir del conocimiento de tu segmento al que quieres dirigirte, es que puedes construir tus proyectos y traducir tu mensaje. Muchas gracias. De parte de Laura Pérez Cisneros, 2 preguntas. La primera, Marta, creo que para las próximas elecciones, las emociones y conectar serán prioritarios, pero debe ser reforzada ahora por un plan de gobierno. ¿Cuáles son los retos principales de los candidatos? Gracias, Laura, querida. Efectivamente, en las campañas electorales las emociones juegan un papel importantísimo para conectar, pero también el plan de gobierno. Y ese plan de gobierno pues tiene que construirse a partir de este conocimiento y de un mensaje político que realmente vaya de abajo para arriba. Si el ciudadano se involucra en sus causas, en sus necesidades, las manifiesta y son tomadas en cuenta, pues evidentemente se puede construir un proyecto político que conecte, pero además generas un sentido de pertenencia donde el ciudadano haga suyo el mensaje, haga suyo el proyecto político. Y de eso se trata. El proyecto político tiene que ser de los ciudadanos. ¿Cómo van a recuperar su libertad, su desarrollo económico, su estabilidad, la salud? O sea, todas estas causas que aquejan en las diferentes regiones, pues eso requiere de un conocimiento, pero de un conocimiento del ciudadano. Lo demás ya es la elaboración de un documento que tendrá que ser traducido de manera política para hacer esta comunicación política de un proyecto.
Gracias. Segunda pregunta de Laura Pérez Cisneros. ¿Cómo comunicarse con los apáticos, aquellos que no quieren participar en las elecciones? Pues ese es el reto de los aspirantes y de los candidatos. O sea, realmente hay que analizar y estudiar por qué no están saliendo a votar los ciudadanos. ¿Es porque el ciudadano no vota o más bien porque el político no conecta? O sea, no hay una causa, no hay algo que motive al elector a salir a votar. Y eso es lo que ese es el reto de los candidatos. Por eso hoy más que nunca, para la elección del 2024, tienen que prepararse previamente. No es solamente aspirar a ser un candidato y ganar una elección. El reto ahora es cómo llego a un segmento que no está saliendo a votar. Y no está saliendo a votar porque los políticos no están conectando con ese segmento, porque las ofertas que dan los políticos no les satisfacen o no los motivan. Es muy fácil decir, es que los jóvenes no se interesan. Pues sí, pero ¿qué ofreces para los jóvenes? ¿Qué estás ofreciendo para los diferentes segmentos y los diferentes necesidades en cada región? Entonces, lo importante es prepararse en ese conocimiento y en ese entendimiento de la sociedad para entender sus causas y representar sus causas. Al final, el político, su razón de ser es representar al ciudadano, y si el ciudadano no se siente representado, pues difícilmente saldrá a votar. Sales a votar por lo que a ti te aqueja. O sea, tenemos que tener una visión más moderna de la política, una política del siglo XXI, que mueva sociedades del siglo XXI y que ofrezca un proyecto que satisfaga las necesidades de un mundo del siglo XXI y ciudadanos que se mueven en el siglo XXI, no lo que están ofreciendo ofertas del siglo pasado con formas del siglo pasado. Muchas gracias. Mirna Hernández, excelente exposición, maestra Marta. Guadalupe Moreno, gracias por tus respuestas, Marta. Felicidades a Marta Gutiérrez por su magnífica presentación de parte de Arturo Núñez, presidente de nuestro Instituto de Política y Gobernanza, quien pregunta, ¿qué tanto el volumen y la velocidad de la información disponible en todo momento ha influido en el hecho de que las emociones prevalezcan sobre las razones y por ende influyan en los cambios registrados en los comportamientos políticos electorales, como elemento esencial del cambio en la política contemporánea? Sin duda, la influencia es muchísimo. Toda esta celeridad y esta cantidad de información han modificado a las sociedades. No hacía la política sigue con sus mismos usos y costumbres del siglo pasado. Hoy la ciudadanía tiene muchísima información de todo tipo, está más empoderada, pero también el volumen y la cantidad de información también generan un distractor. Entonces, el reto para los políticos hoy en día, si quieren aspirar a representar a una sociedad moderna, informada, empoderada, exigente del siglo XXI, pues es prepararse, es allegarse de todos los recursos para poder satisfacer las necesidades y las exigencias de estas sociedades con la cual estamos interactuando, porque las sociedades evolucionan muy rápido, la tecnología todavía más, pero la política se ha mantenido estática. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el foco para poder superar estas brechas y poder ser competitivos y atractivos para el ciudadano, porque al final en política pues lo que se requieren son votos y después dar resultados.
pero si no logramos atraer al ciudadano para que vaya a las urnas y vote, pues difícilmente podemos aspirar a todo lo demás. Muchas gracias, Arturo Núñez. Gracias. De Marcela del Olmo, asociada del instituto. Felicito a la expositora. Me gustaría conocer su punto de vista al respecto de las llamadas mañaneras como herramienta de comunicación. En su opinión, ¿qué nos puede decir al respecto de que éstas sean consideradas como una herramienta de democratización y empoderamiento social? Pues yo les diría de las mañaneras, sin duda es una herramienta, pero no es una herramienta tanto de comunicación y de rendición de cuentas como pudiera ser una conferencia de prensa. O sea, tiene un principio que es una conferencia de prensa, pero está muy lejos de ser una conferencia de prensa. Y es un tipo de comunicación unilateral. Solamente va en un sentido, difícilmente hay una retroalimentación, es una sola postura y eso no contribuye a la democratización, simplemente es una herramienta que se está utilizando a manera de publicidad, pero no tiene los efectos de una interacción con la sociedad porque no la existe. Entonces, el que pescó y generalmente el contenido que hay en las mañaneras no es un contenido que realmente sea del interés de la sociedad, es los temas del interés de quien la emite, pero no hay un conocimiento del público que está del otro lado de las cámaras o del otro lado del transmisor. Gracias, Marcela. Una segunda pregunta de Marcela. ¿Cuál es su opinión al respecto de que los políticos en la actualidad buscan deliberadamente empobrecer o precarizar el lenguaje con la finalidad de ganar adeptos? Esta parte del lenguaje creo que ha sido algo mal entendido, particularmente por los políticos. Y es este desconocimiento de los segmentos, de las audiencias y de la sociedad, ¿no? O sea, en sus diferentes segmentos y edades. Y a través de las herramientas. Entonces, confunden el lenguaje o piensan que un lenguaje pobre, como lo llamas, los puede conectar. Una cosa es un lenguaje pobre y otra es un lenguaje sencillo. A mí hace muchos años, cuando empecé en todo esto, me decían, si tu mensaje lo entiende un niño de 7 años, ya lo hiciste. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que hacer, que nos los pueda entender el niño de 7 años o el adulto de 90 y tantos. O sea, si nosotros sabemos qué queremos decir, lo hacemos de una manera sencilla, directa, concreta, pues va a ser mucho más efectivo. Y no necesariamente tendremos que recurrir a lo que tú bien dices, como empobrecer el lenguaje. El lenguaje es tan diverso y sirve para comunicarse. Entonces, ¿por qué regatearle al lenguaje? Más bien hay que enriquecer nuestro conocimiento para poder tener mensajes efectivos y que sean breves y que no los entiendan cualquier persona. Muchas gracias. De parte de Manuel Quijano, coordinador de el comité académico, pregunta, ante todo, mil felicidades, Marta. El día de hoy contamos con una avalancha de medios y mensajes breves que desdibujan sobre todo los conceptos y las ideas. ¿Acaso estamos viendo el fin de ideas profundas y viviendo el mundo de las ocurrencias vacías, pero simpáticas? Manuel, muchas gracias.
Pues efectivamente sí, vemos una avalancha de información y un empobrecimiento de las ideas y un gran número de ocurrencias. Sin embargo, creo que la comunicación y la política no está peleada con la calidad del mensaje y de la información. Yo creo más bien que esta falta de preparación ha ido deteriorando las ideas al grado de que hoy pudiéramos pensar que todos son ocurrencias. Y no debería de ser así. O sea, una persona recurre a las ocurrencias cuando no está preparado, improvisa, y ese es un terreno muy fangoso. Se puede uno resbalar y se puede uno ahogar. Entonces, el político tiene la obligación de estar permanentemente preparando y sobre todo de tener un conocimiento constante y permanente de lo que es pues, su activo más importante, su activo más valioso. O sea, le tiene que dar valor al mensaje y el valor se lo da en la medida que conecta con la ciudadanía. Si no conecta con la ciudadanía, si no hay una propuesta, si no lo entiende y si no se prepara, pues realmente pues está condenado a pasar inadvertido, ¿no? Y creo que en la vida nadie debemos pasar no más de largo por la vida. Muchas gracias. El maestro Néstor Fernández Iberti. Marshall McLuhan dijo que el medio es el mensaje y pregunta, ¿en qué se convierte el medio cuando se lleva al extremo? ¿Es posible hacer un juicio ahora sobre la mañanera y su función y uso en extremo de medio televisivo diario? Pues yo diría que más que detenernos en hacer juicios en la mañanera, tendríamos que estar analizando en cómo quienes estamos o que nos dedicamos en política, tratamos de entender mejor a los ciudadanos y utilizar. Hoy en día hay muchísimas herramientas, muchísimas. ¿Por qué tiene tanto posicionamiento en la mañanera? Pues porque hay una infinidad de vacíos, porque los espacios no se están llenando con una oferta o un mensaje que verdaderamente interese. Por eso las mañaneras, yo les diría, pues entre la mañanera y lo que sucedió en este reality y lo que hace Wendy a través de sus redes sociales, pues también tienen una gran audiencia. Pero nosotros hablamos de política, pero la gente está hablando de otra cosa, está en el entretenimiento, o sea, su tiempo lo están dedicando a otros segmentos que nada tienen que ver con la política. O sea, realmente si nos ponemos a ver, pues cada vez nos vamos quedando más solos en política. Por eso decía yo, al ciudadano no le interesa el político, ni la política. Pero al político sí le debe de interesar el ciudadano, porque si no, pues se extingue. Gracias, Néstor. Espero haber respondido. Muchas gracias. De parte de Alfonso Muedano, felicidades por la excelente exposición y pregunta, ¿la comunicación política qué papel juega hoy en la gobernanza en relación a los programas de trabajo de los candidatos a encargo público? Pues yo diría que es un papel fundamental y particularmente en la gobernanza, porque si las acciones que estamos llevando a cabo no satisfacen a los ciudadanos y los ciudadanos no interactúan con sus autoridades, pues hay problemas. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué papel juega la comunicación en la comunicación política en la gobernanza? Un papel fundamental, un papel preponderante. O sea, no hay razón de ser de ningún gobierno si no hace comunicación política. Y de ningún político sin hacer comunicación política. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a la maestra Marta hoy por esta excelente conferencia
y por las respuestas a las preguntas que llegaron a través del chat. Cedo la palabra al ingeniero Roberto Wong para cerrar este evento. Gracias. Estupenda presentación, querida Marta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a todos los integrantes del comité directivo del IPG, pero particularmente a todos los que se conectaron para seguir estas conferencias, y los invito a seguir al Instituto de Política y Gobernanza. Creo que quedó tu conferencia muy bien conectada con los objetivos del instituto. Espero que así haya sido. Nos creaste un conjunto de inquietudes importantísimas en la formación de cuadros políticos, de candidatos, ¿sí? Y creo que se logró el objetivo por el cual estás en el instituto. Felicidades. Y nos preparamos para la siguiente conversación, que será el próximo 14, 8 días, con Irene Muñoz y su conferencia Las herramientas de la comunicación electoral. Eso va a estar muy interesante porque es parte de todo esto que venimos hablando en el instituto, que hemos venido entrelazando entre esta serie de conferencias que van encaminadas al fortalecimiento de las campañas políticas y de los aspirantes a un cargo de elección popular, particularmente en una elección que pinta para ser de época y marcar un parteaguas. Creo que el 2024, por las concurrencias, es una elección muy importante y por la condición en la que la sociedad se ha movido. Ambas conferencias, tuya y la de Irene, abren una vía para el entendimiento del fenómeno comunicacional en el que estamos envueltos. Es decir, estupendo, ¿eh? Gracias, Marta. Luego, gracias a Irene, y aquí estamos juntos. Gracias a todos ustedes que participaron en este evento y continuamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Saludos a todos.